Me llamo Sarah West. Tengo 42 años. Serví 20 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hoy camino con una leve cojera y la mente en calma. No hablo mucho sobre mis despliegues ni sobre el accidente del helicóptero fuera de Kandahar. Y definitivamente no hablo de la estrella de plata que me otorgaron después. Pero ese día, en ese vuelo, no necesitaba decir una palabra, comenzó como cualquier otro abordaje. Había volado desde San Antonio con destino a Florida para una reunión familiar, no la mía, sino la de mi ex esposo. Nos divorciamos hace años, pero su abuelo había pedido verme. Y cuando un hombre que alguna vez te llamó su nuera favorita está muriendo, no puedes ignorarlo. Me había comprado un boleto en primera clase. No porque quisiera que me mimaran, sino porque mi espalda, después de 3 cirugías, no soportaba las filas apretadas de clase económica. Mi médico del VA me había advertido el año pasado. No más vuelos largos en económica. No a menos que quisiera pasar un mes recuperándome. Así que abordé temprano. En silencio, coloqué mi pequeña maleta de mano sobre el asiento segundo A. El asiento por el que había pagado. Fue entonces cuando apareció ella, Amelia, la cuñada de mi ex. El tipo de mujer que siempre lleva brillo labial, incluso en los funerales. El tipo de mujer que te sonríe mientras clava el cuchillo. Era la asistente de vuelo principal. No lo había sabido antes de abordar. Sarjan dijo, su voz como jarabe cálido, oye, ¿puedo hablar contigo un segundo? Me giré. Ya sostenía, un portapapeles, ya interpretando su papel. Ha habido un cambio, continuó, ajuste operativo. Tenemos un pasajero con nivel Diamante en lista de espera. Corporativo dice que tienen prioridad. Parpadeé. Ella hizo un gesto casual, casi disculpándose. Necesitaremos moverla al 31 bytes, aún en pasillo. Pero al fondo de la cabina. Miré mi boleto. Seguía diciendo 2A. Miré de nuevo a ella. No rompió. Contacto visual. No estás en el nivel de lealtad, añadió suavemente. Y bueno, supongo que una soldado debería estar bien con un asiento en la fila del medio. ¿Verdad? Sonrió como si fuera un chiste, en lugar de una soldado. Ahí estaba, una frase empapada de azúcar y veneno. Podría haber discutido, podría haber pedido hablar con un supervisor. Pero en cambio, solo la miré y dije, entendido. Ella inclinó la cabeza, sorprendida de que no hubiera hecho un escándalo. No, le di esa satisfacción. Tomé mi bolso y caminé por todo el avión en silencio. Pasando personas con traje, pasando escaleras que se movían sobre mí sin quedarse. El 31 bytes era estrecho. Encajonado entre un adolescente con auriculares a todo volumen y un hombre con codos como palancas. Me senté con cuidado. Mi columna gritó en protesta. Me acomodé, respiré, tragué el dolor. Fue entonces cuando lo sentí. La pequeña caja de metal en el bolsillo de mi chaqueta. La saqué. No para mostrar, no para probar nada. Solo para sostenerla. Dentro estaba mi estrella de plata. Todavía limpia, todavía pesada, todavía mía. No la usaba. Nunca lo había hecho, pero la mantenía cerca. Un recordatorio de quién era, incluso cuando la gente lo olvidaba. Un joven al otro lado del pasillo lo había notado. Vi cómo sus ojos bajaban hacia la caja, luego hacia mis manos. No dijo nada. Pero levantó su teléfono discretamente y comenzó a grabar. No porque yo fuera un espectáculo, sino porque algo en ese momento no se sentía correcto. Me quedé allí mirando el asiento por el que había pagado 10 filas adelante. No sabía que, 2 minutos después, todo el avión se detendría. No sabía que la puerta de la cabina se abriría. Y no sabía que todo lo que Amelia había construido, con esa sonrisa falsa, estaba a punto de derrumbarse. El intercomunicador hizo clic. Pero no era la revisión Newchell del motor ni el protocolo previo al vuelo. La voz del capitán estaba tranquila, demasiado tranquila. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. Tenemos un ajuste de embarque prioritario. Giré la cabeza ligeramente. Desde donde estaba sentada. No podía ver mucho más allá de la cortina de la cocina, pero podía escucharlo. El cambio en el aire, los pasos, no apresurados, no disculpándose, autoritarios, botas, no zapatos de vestir. Clic por el pasillo. Uno, luego otro. No se detuvieron en la cabina de primera clase. Siguieron caminando. Entonces la cortina se abrió. Un hombre apareció. No un hombre. Una figura. Vestía uniforme de servicio completo, azul profundo, afilado. Como una cuchilla, el pecho adornado, guantes en la mano, insignias de águila plateada en los hombros y en los epauletes. 4 estrellas, toda la cabina quedó en completo silencio. No sonrió. No miró a la izquierda ni a la derecha. Caminó con propósito. Deteniéndose directamente frente a la fila 31. Señora, dijo. Parpadeé lentamente, soy la general. Daryl Flynn añadió, bajando la voz lo suficiente para que la escuchara sin armar un espectáculo. Vi las grabaciones.
Reconocí tu nombre, asentí. Atónita. Mi voz aún no estaba lista para funcionar, continuó, creo que serviste. Bajo el mando del teniente Kolar Hayes en Kandahar. Sí, señor, revisé tu commendation. Sacaste a 2 hombres de una aeronave en llamas y recuperaste sistemas encriptados mientras estabas herida. No hablé. Se enderezó. Luego, dirigiéndose a todo el avión. Dijo, esta mujer fue galardonada con la estrella de plata. Ese honor no es decorativo. Significa que arriesgó su vida por este país. Y aunque ella nunca pida reconocimiento, merece respeto básico. Se volvió hacia la cabina. Capitán llamó. El capitán salió, sorprendido. Pálido. Sí, señor. Desocupe el asiento primero, tomaré el suyo. El capitán miró entre nosotros, tragó saliva y asintió. El general Flynn se volvió hacia mí. Señora, dijo, sígame. Por favor, un murmullo se extendió por la cabina como ondas sobre agua quieta. Me puse de pie, no orgullosa, no enojada, solo completa. Recogí mi pequeña bolsa y caminé frente a las mismas caras que me habían ignorado 10 minutos antes, cuando pasé junto a Amelia. Estaba paralizada cerca del carrito de bebidas. Sus ojos estaban muy abiertos. Sus mejillas habían perdido color. No la miré por mucho tiempo. No lo necesitaba. El general me llevó a un asiento, se apartó y esperó a que me sentara. Lo hice. Asintió una vez, giró sobre sus talones y regresó hacia la parte trasera, hacia el 31B. Al pasar junto a Amelia, dijo en voz baja. Apenas un suspiro, no dejamos que héroes vuelen en la parte de atrás. No la miró de nuevo, pero yo sí. Su rostro se desplomó y por primera vez, desde que abordé ese avión, no sentí dolor en mi espalda, solo quietud y justicia. Dicen que el dinero no compra dignidad. Tal vez sea cierto. Pero a veces compra espacio para respirar. No reservé ese asiento en primera clase porque necesitara champán o una toalla tibia. Lo reservé porque he tenido 3 cirugías en la parte baja de mi columna y los asientos de económica se sienten como ataúdes. Hace 2 años. Mi médico del VA se recostó en su silla después de revisar las radiografías. Su rostro no se movía mucho, pero lo percibí. El tic de preocupación que trató de ocultar. Sarjan dijo, necesitas dejar de volar en la parte de atrás. Tus L3 y L4 apenas aguantan. Con una compresión tan fuerte por más de 2 horas, estarás inmóvil en la cama por una semana. Asentí. No discutí. Nunca lo hago con médicos que no endulzan la verdad, así que... Cuando llegó el correo sobre la reunión familiar, supe lo que tenía que hacer. Florede, vuelo de 4 horas. Directo. Al principio no planeaba ir. No había visto a ese lado de la familia en años. Mi ex esposo y yo nos habíamos separado en silencio años atrás después de la distancia, y el silencio entre despliegues se volvió demasiado amplio para reparar. No peleábamos, simplemente desaparecimos el uno del otro. Aún así, su abuelo siempre había sido amable conmigo. Solía llamarme su chica soldado. Una vez me dijo, durante una cena de acción de gracias, mientras trinchara un pavo seco, has hecho más por este país que la mitad de los trajes en esta sala. Nunca lo olvides, Sarja. Y ahora estaba muriendo, postrado en la cama, desvaneciéndose. Había preguntado a través de una enfermera si yo estaría allí, no que fuera a visitarlo, no a despedirme, solo si estaría. Así que dije que sí. Abrí mi laptop, busqué los vuelos. Filtré los directos. Los precios no fueron amables esa semana, todo había subido. Mi dedo temblaba ligeramente por el daño nervioso, pero sabía mejor. Hice clic en el mapa de asientos, seleccioné 2 amperios, ventana de primera clase, pagué con mi tarjeta. La mitad cubierta por la última cuota de mi estipendio por discapacidad. El resto de mis ahorros, sin mejoras, sin obsequios. Lo pagué. Ese asiento no era un lujo. Era una necesidad con etiqueta de precio. Y nadie lo sabía. No llamé antes. No le dije a la familia que venía. No publiqué en Facebook. No pedí que me recogieran en el aeropuerto. No regresaba como parte de la familia. Aparecía como una sombra, como una invitada de otro capítulo que habían cerrado. Y tal vez una parte de mí lo prefería si nunca había dicho nada cuando Amelia hacía comentarios en las cenas. Nunca reaccioné cuando una vez bromeó sobre mis medallas diciendo, lo entendemos, Sarja. Eres una heroína de guerra. Pero tal vez intenta ser esposa alguna vez. Lo dijo con vino en la mano y risa en los ojos. Y yo solo sonreí y retiré los platos porque eso es lo que hago. Mantengo la paz hasta que la paz me mantenga a mí. Pero en el fondo creo que sabía que Amelia no me veía como persona. Me veía como un recordatorio de algo que ella nunca podría llegar a ser. Respetada, reconocida, escuchada, así que no esperaba una bienvenida cálida. No esperaba un cartel en el aeropuerto. Pero tampoco esperaba que fuera ella quien sostenía la lista de pasajeros en ese vuelo.
Cuando la vi en la puerta del avión, labios impecables, postura firme, supe que algo iba a salir mal. Solo que no sabía qué, aún así. Esperaba ingenuamente que tal vez sonriera y dijera hola, que los años la hubieran suavizado. Pero no, en el momento en que vio mi número de asiento, algo parpadeó en su expresión. No era ira, sino satisfacción. Como si le hubieran entregado una oportunidad que no necesitaba pedir. Sé lo que vio. Una mujer viajando sola, sin esposo, sin rango en los hombros, chaqueta simple, sin maquillaje, solo otra veterana de mediana edad con articulaciones rígidas y buena postura. No alguien importante. No alguien que importara. No alguien que necesitara ese asiento. Pero yo sí lo necesitaba. No por ego, sino por necesidad médica, por dolor y aún más porque lo había pagado. Gané cada dólar. Sacrifiqué por cada privilegio que ahora me permitía y nunca pedí lástima. Pero ese día, sentada entre un adolescente masticando chicle y un empresario que seguía golpeando el reposabrazos. Entendí algo, la gente no necesita golpearte para hacerte sentir pequeña. A veces solo te mueven físicamente, socialmente, en silencio. Te trasladan del lugar que pagaste al lugar donde creen que perteneces. Y sonríen mientras lo hacen. Recuerdo la última vez que Amelia pronunció mi nombre con esa misma sonrisa torcida. Fue hace 5 años. Cena de acción de gracias en la casa de mis suegros. Mesa larga. Vajilla de porcelana que no se usaba desde la época de Reagan. Personas pasando puré de papas con cortesía fingida. Copas de cristal chocando un poco demasiado. Fuerte acababa de regresar de mi tercer despliegue. Aún ajustándome al aire civil. Apenas había desempacado mi bolsa cuando me invitaron. No, me convocaron a cenar. Eres parte de la familia, dijeron. En ese momento, mi matrimonio ya estaba en cuidados intensivos. Mi esposo estaba allí, pero en silencio. Masticando el pavo como si le hubiera hecho algo. No nos habíamos mirado a los ojos durante meses. Me senté en el extremo de la mesa. No por vergüenza, sino por instinto. Es donde siempre terminaba, observando, escuchando. Respirando más despacio que los demás. Y entonces sucedió. Amelia estaba frente a mí, con un vestido lo suficientemente ajustado para parecer efetlas. Nunca comía la comida, solo la movía como estrategia. Surgió el tema del servicio. Alguien preguntó sobre mi último despliegue. Di lo básico, logística, coordinación. Rol no combativo. Dejé fuera la emboscada, el fuego, la extracción, la forma en que arrastré a un cabo 18 metros con medio hombro. Siempre omito esas partes. Pero mi ex-suegra, benditas sean sus nervios, decidió intervenir. Saben, Sarya acaba de recibir su tercera commendation. Esa estrella de plata llegó el mes pasado. Estamos muy orgullosos. El cuarto quedó en silencio. Por un instante, los tenedores suspendidos. Entonces Amelia rió, suave, ensayada. Sin dijo, Sarya tiene medallas. Pero no pudo mantener a un esposo, nadie respondió. No en voz alta, pero observé cómo los dedos de mi ex esposo se tensaron. Sobre el tenedor. Observé cómo su padre bajaba la mirada hacia su salsa, y observé cómo los ojos de Amelia nunca me dejaron. Esperaba que flaqueara. No lo hice. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso. No dije nada. Pero entendí algo esa noche. Amelia no me odiaba. Odiaba lo que yo representaba. Había entrado a una habitación llena de roles cuidadosamente mantenidos, esposa, hermana, nuera. Y yo había elegido algo distinto, algo que no podían medir con anillos, recetas o baby showers. Elegí propósito. Y eso me hacía peligrosa. Para ella, yo era una amenaza que no podía nombrar. Llevaba la perfección como perfume, ascendida temprano a líder de vuelo, nunca un cabello fuera de lugar. Y aún así, sin importar cuántas horas registrara, cuántos pasajeros encantara, nunca recibiría la misma mirada de la familia que yo obtenía solo por entrar con uniforme. Quería admiración, pero la admiración en esa casa venía con cicatrices y Amelia no tenía ninguna. Esa noche, mientras ayudaba a llevar los platos al fregadero. Me siguió a la cocina, ¿sabes?, dijo casualmente, apilando platos. No, todos se impresionan con medallas. Enjuague la sartén con salsa. No estoy aquí para impresionar a nadie, ella sonrió. Exactamente, por eso no lo haces. Apagué el grifo y me sequé las manos. Ella creía que estaba hiriendo profundo, pero lo único que vi fue a una mujer ahogándose en la comparación. El tipo de persona que sonríe lo suficiente para ocultar cuán fuerte está apretando los dientes. Esa mirada, ese resentimiento silencioso y sin palabras. Lo había visto antes, no en combate. No en el campo, sino en las viviendas de la base, en reuniones, entre mujeres que tenían que esforzarse el doble para ganarse la mitad del respeto de la sala, y aquellas que las resentían por lograrlo. Así que cuando vi a Amelia nuevamente ese día en el vuelo, clipboard en mano, con ese mismo destello en sus ojos,
No fue sorpresa lo que me golpeó, fue reconocimiento. No estaba reaccionando a las circunstancias, estaba tomando control. Finalmente, tenía una manera de reducirme sin levantar la voz, sin riesgo, sin exposición. Esa era su versión de la venganza. Moverme del asiento las 2A al 31B. No porque yo no perteneciera, sino porque, por una vez, ella podía hacerme sentir que no pertenecía. Y lo hizo con una sonrisa. Pero he aquí lo que sucede con las personas que trabajan tan duro para ser vistas, olvidan que quienes ya estamos completos no necesitamos el foco. Llevamos nuestra luz por dentro y ningún poder de clipboard ni falsa profesionalidad puede borrar lo que ya está escrito en los huesos. Esa noche, en Acción de Gracias, me fui temprano, sin despedirme. Recuerdo conducir a casa en la oscuridad, la mano aferrando el volante, radio apagado, y pensé, algún día va a romper algo. Tal vez no yo, pero sí ella misma. Porque eso es lo que le ocurre a quienes siempre tienen algo que probar. Persiguen la perfección con tanta intensidad que olvidan como ser humanos. Me senté en el asiento primero C. Mi espalda comenzó a relajarse lentamente sobre el cuero acolchado. Nada tenía sentido. Nada de esto lo tenía. El peso de la estrella de plata en mi bolsillo se sentía ahora más pesado. No porque dudara de lo que acababa de suceder, sino porque sabía que todos estaban mirando. Nadie dijo nada. El avión había quedado completamente inmóvil, como suspendidos en el tiempo. No había periódicos crujientes, ni botones sonando, ni el habitual impaciente murmullo de un vuelo retrasado, solo el suave zumbido de la presión en cabina. Me ajusté ligeramente, cuidando la postura. El dolor que había brotado en mi columna baja durante el traslado a clase económica seguía allí como un carbón ardiente, pero ahora tenía espacio para enfriarse. Frente a mí, el pasillo se extendía largo y estrecho. Filas de rostros, medio girados hacia mí, algunos curiosos, otros respetuosos, otros confundidos. Nadie sostenía la mirada por mucho tiempo, pensé. He estado en un helicóptero con ambas puertas voladas. Sentí el calor de un RPG pasar frente a mi rostro. He asegurado hombres sangrando a camillas en medio de una tormenta de arena. Pero nunca había tenido a tantas personas mirándome a la vez. Y aún así, no dije nada. No por modestia, ni por fatiga. No estaba cansada de la guerra. Estaba cansada de tener que probarme ante gente que no importaba, incluso si conocieran. La verdad, el general ya se había ido, sentado tranquilamente en el 31B como si siempre hubiera sido su lugar. No sabía por qué lo había hecho. En ese momento, no tenía idea de que había visto el video, ni de que reconocía mi nombre por una antigua excitación. Para mí, había sido simplemente un hombre levantándose cuando nadie más lo hacía. Un momento después, una azafata, no Amelia, una chica joven con manos ansiosas, se acercó y me ofreció agua. Le agradecí. No me miró a los ojos, solo asintió y se alejó. La cabina permaneció en silencio. Detrás de mí, escuché un suave clic. Probablemente otra grabación con el teléfono. Una notificación apareció en la tablet de alguien. El mensaje emergió. Lo que acababa de suceder ya se estaba difundiendo. Y Amelia no había regresado a primera clase aún. Probablemente seguía en la galera, recuperando el aliento, tal vez intentando redactar un informe para salvar la cara, o quizás, por primera vez, estaba sentada sola con el eco de sus propias decisiones. Apoyé la cabeza, cerré los ojos un momento. Una frase flotó en mi mente. Algo que escuché hace años de un médico de combate en Irak. A veces las batallas más duras se libran en silencio. Ahora lo entendía. No se trataba de recuperar un asiento, se trataba de ser vista, de la dignidad silenciosa de no pisar a nadie. Pero también de finalmente no dejarse pisar. Abrí los ojos de nuevo. La luz sobre mí era suave. La ventana a mi lado revelaba un cielo que había cambiado. Las nubes se apartaban apenas. La luz del sol atravesaba la pista en rayos dorados. El avión aún no se movía. No estábamos simplemente retrasados. Estábamos en pausa, como si el mundo hubiera presionado un botón y dicho, espera, observa. Recuerda esto, aunque no se hizo ningún anuncio, sentí algo recorrer el aire. Esto ya no era solo un vuelo. Se había convertido en un espejo de cómo tratamos a las personas cuando nadie está llevando la cuenta, de lo que hacemos cuando nadie espera que nos levantemos y de a quien elegimos reconocer. En silencio, pero por completo, el general Flynn no permaneció en primera clase, tras llevarme al asiento 11 y hacer su silenciosa declaración. Se dio la vuelta sin alardes y caminó de regreso por el pasillo. Sus botas pulidas se movían con gracia ensayada, hombros erguidos, sin inmutarse por las miradas ni los teléfonos medio escondidos que seguían su paso. Sin palabras, sin vuelta triunfal. Simplemente regresó a clase económica, al asiento del que me habían movido, y eso, más que nada. Dejó la cabina congelada en un silencio que no quería levantarse.
La gente se movió ligeramente en sus asientos, pero nadie habló. Una pareja cerca del mamparo susurró suavemente. Un empresario que había estado revisando hojas de cálculo guardó su laptop. Frente a mí, una mujer con un niño simplemente miraba, ojos abiertos, labios entreabiertos, no de asombro, sino en una especie de confusión reverente. En cuanto a mí, permanecí inmóvil. Mi espalda se acomodó al soporte del asiento, el dolor en la columna bajando a un murmullo de fondo. Pero había algo más presionando suavemente contra mi costado. Un peso familiar, un calor conocido, la caja. Introduje la mano en la chaqueta y la saqué lentamente, descansando sobre mi regazo como si fuera frágil. No estaba hecha de nada lujoso, solo un cuadrado forrado de terciopelo oscuro. Desgastado en los bordes, con el cierre ligeramente flojo. Nadie más lo notó. La abrí. Dentro estaba la estrella de plata, lisa, limpia. Pulida una vez y nunca más. Sus bordes brillaban tenguemente bajo la luz del compartimento superior. La cinta aún conservaba un leve pliegue de cuando la doblé. Todos esos años atrás. No se la había mostrado a nadie en una década, ni desde Alemania, ni desde la ceremonia de citación que había solicitado mantener privada. Las fotos nunca llegaron a casa. El metal había permanecido en la caja cerca de mí, pero siempre fuera de vista. Ahora estaba allí, acunada en el centro de mis palmas, finalmente respirando aire de nuevo. A mi lado, alguien se movió. Miré hacia la derecha. Un hombre mayor, de unos 60 o 70 años, con gorra de veterano y vieja chaqueta vame, sentado con las manos cruzadas sobre el estómago. Bajando la mirada de la caja a mi rostro y viceversa. No preguntó, no se quedó mirando, simplemente asintió. No profundamente, no teatralmente, solo un sutil asentimiento cargado de peso, como pasando una antorcha sin palabras. Gracias, dijo. Su voz era áspera, marcada por el tiempo. Gracias por lo que hiciste, te asentí. No confiaba en que mi voz se mantuviera firme. Se inclinó un poco, sin invadir el espacio. Lo suficiente para que yo oyera, perdí a mi hermano en Vietnam. Recibí una estrella de bronce por intentar sacarlo. No lo logré, pero tú, señalando ligeramente la medalla, debiste lograrlo. Tragué saliva. Traje a dos de vuelta. Dije en voz baja. Uno pasó la rehabilitación. El otro no. Su boca se tensó, una sonrisa leve, amarga y cálida a la vez. Entonces, ganaste esa estrella 2 veces. Permanecimos en silencio por un momento. Del tipo que no necesita ser llenado. Del tipo construido a partir de espacios compartidos. Hospitales de campaña. Aviones de transporte, zonas verdes, caminos, polvorientos. Al otro lado del pasillo, noté a un niño de unos 9 o 10 años, asomándose por el hueco entre los asientos. No era tímido, solo observador. Su madre dormía a su lado, la cabeza inclinada de manera incómoda. Miró la caja en mis manos, luego de nuevo a mí. Sonreí apenas un poco. Luego cerré la caja con cuidado y la guardé de nuevo, fuera de la vista, pero nunca fuera de significado. El silencio en la cabina permaneció, no opresivo, sino reverente. La gente sentía algo, aunque no pudiera nombrarlo. Aunque no supieran exactamente qué había cambiado. Algo no solo para mí, sino para el aire en ese avión, para la comprensión silenciosa que pasaba entre los pasajeros como el viento entre la hierba alta. No había dado un discurso. No había exigido respeto. Pero en ese momento, sin uniforme, sin título, sin megáfono, fui vista. No como heroína, ni siquiera como veterana, sino como alguien que había pagado su asiento. En más de un sentido, no miré atrás. No tenía necesidad de hacerlo. El silencio detrás de mí decía suficiente, pero incluso sin voltear, podía sentir cómo cambiaba la temperatura, como si el oxígeno se hubiera espesado detrás de la primera fila. Ya no era solo sorpresa. Era vergüenza, incomodidad, un pulso colectivo de lo que acababa de suceder latiendo de asiento en asiento. Podía sentir la presencia de Amelia detrás de mí. No como una sombra, sino como un reflector que ella había controlado antes y que ahora giraba cegándola a ella misma. Entonces alguien lo dijo, una voz masculina, mayor, que llegó desde unas filas atrás. Disculpe, realmente acaba de degradar a una receptora de la estrella de plata a la 131B. Las palabras no estaban cargadas de ira. No eran fuertes, pero eran precisas, sobrias. Afiladas como una hoja que se desenfunda lentamente. Hubo una pausa, y luego el pasajero añadió, esa es ahora la política estándar de lealtad de Delta. Algunas cabezas se giraron. Alguien en primera clase dejó escapar un corto suspiro por la nariz. Mitad risa, mitad incredulidad. Una mujer, al otro lado del pasillo, se inclinó para susurrarle a su esposo. Incluso el niño, que me había estado observando antes, se enderezó en su asiento, curioso. No me moví, pero pude escuchar los pasos de Amelia retrocediendo. Uno. Luego otro. La puerta de la cabina al frente se abrió. Desapareció detrás de ella.
Por el rabillo del ojo, vi a otra azafata moverse incómoda. Miraba el carrito de bebidas como si de repente se hubiera vuelto fascinante. El ambiente había cambiado, no porque yo lo pidiera, ni porque el general Flynn hubiera dado un discurso, sino porque por primera vez todos estaban haciendo cuentas, dándose cuenta de que algo no encajaba. Detrás de la cortina, Amelia permanecía congelada. Al menos eso sugería el reflejo en la pequeña ventana del geli. Luego sacó su teléfono. Imaginé sus dedos moviéndose rápido. Tal vez pensó que podría darle la vuelta, enmarcarlo como un malentendido. Quizás solo necesitaba revisar su horario, fingir que esto no se estaba deshaciendo, pero cuando la pantalla se iluminó, su rostro cayó. Y me refiero a que literalmente. Cayó, miró, desplazó el dedo, parpadeó. Su postura cambió. Menos segura, más encogida hacia adentro. Porque ahí estaba, un video ya viral, grabado por la joven de la fila 6. La que silenciosamente había registrado todo el intercambio antes del título, así se ve la lealtad ahora, ya estaba en Twitter. 50.000 vistas en menos de 10 minutos. El clip comenzaba con la voz de Amelia. Ligera, controlada, pero inconfundiblemente condescendiente. Un soldado debería estar sentado con su gente. Este es un asiento de lealtad. Luego la cámara se movió ligeramente mientras yo asentía, en silencio, y retrocedía por el pasillo. Los comentarios se acumulaban rápidamente. Batman44, esa mujer es receptora de una estrella de plata y fue tratada como basura por una azafata. Justicia para los veteranos. Repugnante. Espero que Delta diga algo. Marty Media ni siquiera se defendió, simplemente lo aceptó con dignidad. Esa es la parte más aterradora. El video cortaba al momento en que entraba el general Flynn. El silencio, el saludo, su voz, no dejamos que héroes vuelen en la parte de atrás. Amelia lo miraba, no solo las vistas, sino lo que significaba. Esto ya no era una disputa familiar. No se trataba de una excuñada arruinando su momento de autoridad. Esto era público. Y peor, viral de una manera que no podía controlar. Sus manos temblaban ligeramente al bajar el teléfono. Miró su reflejo en el uniforme impecable que alguna vez había usado como armadura. Ahora se sentía más como un blanco, y por primera vez, quizá en su vida, comprendió que esto no se trataba de mí, se trataba de algo más grande, de las personas que creía que nadie notaba. Los silenciosos, los que no respondían con aplausos, los que simplemente se movieron al 31 bytes y permanecieron en silencio hasta que alguien más se levantó. Hasta que el silencio se volvió fuerte. La gente nunca espera que yo sea quien tenga una medalla. Tal vez sea por cómo llevo el cabello recogido, con cuidado, sin tonterías. Tal vez sea por cómo guardo silencio en salas que recompensan la voz alta. O quizás sea porque no parezco la imagen que tienen en la cabeza cuando escuchan las palabras estrella de plata. Nunca he parecido una heroína. No para extraños. Y ciertamente no para mi propia familia. Recuerdo el día en que la recibí. Base Aérea Einstein, Alemania, hace 5 años. Era una mañana fría, cielo gris. Un viento que cortaba a través del uniforme y hacía que la tela se sintiera como hielo. La ceremonia se celebró en un hangar cerca de la pista. Filas de sillas plegables, un podio, una bandera que no dejaba de ondear. Me paré donde me dijeron que debía pararme, espalda recta, hombros nivelados. Ojos al frente. Mis manos permanecieron a los lados, aunque querían temblar. Había recibido un disparo en el hombro izquierdo, no durante un tiroteo, sino durante una evacuación. Un piloto de transporte se desangraba y lo saqué cargando bajo fuego, lo subí al aire. Lo atendí con una mano, presioné con la rodilla y seguí hablándole hasta que salimos de la zona de peligro. Vivió. El médico dijo que fue suerte. Pero yo ya había visto suficiente para saber que a veces la suerte se parece mucho a la preparación. Cuando leyeron la citación, no lloré. Escaneé a la multitud. Nadie que conociera, nadie de casa, ni siquiera una tarjeta. Ni siquiera una llamada. Me dije a mí misma que no me importaba, pero cuando el general se acercó para colocarme la medalla, dudó. No dijo la felicitación estándar, en cambio, se inclinó y dijo, no necesitas ruido. Esta medalla encontró el pecho correcto. Luego se retiró, me saludó y se marchó. Ese fue el momento más humano que había tenido en semanas. Después, algunas personas aplaudieron. Otras permanecieron sentadas. Recogí mi certificado. Asentí a los demás condecorados y salí otra vez al viento. No tomé una foto. No publiqué nada. Doblé la medalla en un pañuelo, la coloqué en una caja de madera y me la llevé a casa. No para presumirla, no para enmarcarla, sino porque llevarla me recordaba no lo que había hecho, sino lo que aún debía cargar. No usaba esa medalla para que la gente me dejara ponerme de pie. La llevaba para saber cuándo era momento de permanecer sentada. Esa distinción importa.
Lo que pasa con el reconocimiento es que, se supone que, debe ser un espejo, no un megáfono. Y el espejo no siempre reflejaba lo que otros pensaban que debía. A veces veía a una mujer cansada. A veces veía a una chica que aún deseaba que su padre le hubiera devuelto la llamada. Y a veces no veía nada en absoluto. Esa era la versión que Amelia nunca pudo aceptar. Ella quería que los héroes brillaran, que comandaran atención, que fueran inconfundiblemente visibles como los de los carteles o los desfiles, pero a los mejores que yo conocí. Se mezclaban. Caminaban junto a ti en la fila del supermercado. Sostenían puertas, enviaban cheques discretos a camaradas heridos. Nunca publicaban sobre ello, supongo que por eso el momento en el avión se sintió tan extraño, no porque me hubieran subido de asiento, sino porque la gente estaba mirando. Mirando y viendo de verdad. No se trataba solo de que tuviera una medalla, era que nunca había pedido nada, ni siquiera un asiento, y ahora. Cada ojo en ese vuelo me observaba como si finalmente fuera visible. Como si aquello silencioso que habían pasado por alto de pronto tuviera un nombre. Y ese nombre era dignidad. No ruido, no venganza, no humillación, solo dignidad silenciosa. De vuelta en Ramstein, después de la ceremonia, me senté al borde de mi litera. Recuerdo haber mirado la caja otra vez. Era de madera simple, con un pequeño cierre que siempre se trababa si no lo levantabas bien. No la abrí. Solo la sostuve. Y en esa quietud. Recuerdo haber pensado, quizá nadie aplaudió porque no era su guerra para entender, tal vez aún no lo sea. Así que cuando pienso en ese día y en los días que siguieron, no recuerdo el escenario, ni al general, ni siquiera la base. Recuerdo el silencio. Y cómo a veces ese silencio cargaba más peso que cualquier aplauso. He estado en tiroteos más silenciosos que los primeros 5 minutos después de que me senté en el 11, el silencio no era educado. Tampoco era cómodo, estaba cargado. Como el momento antes de una irrupción. Cuando incluso las paredes parecen contener la respiración, la gente no sabía qué decir. Algunos evitaban el contacto visual, otros miraban sin disimulo o ajuste. Mi postura, mi espalda, todavía protestaba con cada movimiento. El asiento era más ancho de lo que necesitaba y aún así más estrecho de lo que me gustaba. El tipo de incomodidad irónica a la que ya me había acostumbrado. No intentaba dar una lección al sentarme ahí. Ese asiento me fue ofrecido. Pero el aire decía otra cosa. El aire decía, el juicio. Bien, y entonces llegó la voz. Era calma, clara y, por primera vez en ese vuelo, humana. Una mujer en el tercero A, de unos 50 y tantos, cabello gris plateado, blazer impecable, voz suave, se inclinó un poco y dijo, señora. Lamento la forma en que algunos de nosotros pasamos por alto a personas como usted. No es nuestra intención, pero lo hacemos. No sonrió. No esperaba nada a cambio, asentí lentamente. Eso era todo lo que tenía fuerzas para dar, y así. La cabina se abrió de nuevo. Una voz abrió la puerta. Otras la siguieron, el hombre detrás. De ella murmuró, claro que sí. La mujer al otro lado del pasillo parpadeó rápido, como si no supiera qué hacer con las manos. Entonces llegó un tono diferente, desde el 2D. Un hombre más joven, tal vez de unos 30, estilo ejecutivo informal, le tapa una abierta sobre la bandeja. Soltó una risa breve. Digo, sin ofender. ¿Pero esto no es demasiado? Dijo, ceder un asiento solo porque alguien sirvió. Mi tío estuvo en el ejército. No esperaba primera clase de por vida. No me giré, pero la mujer en el 3 así lo hizo. Ella no pidió el asiento, dijo, se lo ofrecieron, él se encogió de hombros. Igual se siente como culto al héroe. Como si estuviéramos entrenados. Para inclinar la cabeza, no para cuestionar. Ese fue el momento en que la atención se inclinó. Ya no era solo simpatía. Ya no era solo gratitud. Ahora llegaba la división, un hombre más atrás intervino, ella tiene una estrella de plata. Amigo, eso no es solo servicio. Eso es valor. Otro replicó, ¿y el valor significa embarque prioritario? ¿O qué? Murmullos. Cruces de voces. Un zumbido creciente de incomodidad. El avión ni siquiera había despegado, me quedé quieta. Dejé que hablaran. Dejé que lo procesaran. Yo ya había estado en salas. Así antes, no literalmente, pero sí, emocionalmente. Donde el silencio se rompía en facciones, donde el elogio se volvía política, donde el respeto terminaba en debate, no me sorprendió. Porque la pregunta que siempre aparece, después de que se secan los agradecimientos y se doblan las banderas es esta, ¿qué merece un héroe? ¿Reservamos asientos para ellos? ¿Los honramos en silencio? ¿Actuamos como si nada hubiera pasado? Personas como yo vivimos entre esas respuestas, sin aterrizar nunca del todo en una mujer más joven, de edad universitaria, habló detrás de mí. Su voz temblaba. Pero sus palabras no. Mi hermano no regresó de su tercer despliegue, dijo. Si alguien le hubiera ofrecido un buen asiento, tal vez todavía estaría vivo.
El silencio después de eso fue más cortante que el anterior. Nadie discutió. Nadie la corrigió. Incluso el del 2 bajó la mirada. Cerré los ojos un momento, no porque quisiera bloquearlo, sino porque el ruido afuera coincidía con el ruido adentro. Y por una vez sonaban igual, no quería trato especial. Quería reconocimientos sin espectáculo. Dignidad sin debate. No se trataba del asiento. No se trataba de la medalla. Se trataba de no tener que explicar una y otra vez porque el dolor a veces se lleva en la columna y no en la voz. Sentí que alguien se movía a mi lado. El hombre en el primero de, un caballero mayor, manos gastadas, quizás exmilitar también, asintió levemente. Un asiento es solo un asiento, dijo, sin alzar la voz, pero cederlo. Eso sí significa algo. Así de simple. Así de verdadero. Miré alrededor con más cuidado esta vez. Algunos rostros aún mostraban escepticismo, otros se habían suavizado. Unos pocos permanecieron indescifrables, y no los culpaba. Pero la pregunta seguía ahí, suspendida en el aire como el olor a metal y polvo, después de un día largo, en el campo de tiro. ¿Los héroes necesitan prioridad o simplemente un lugar donde no sean cuestionados? Quizá ese era el verdadero núcleo de todo. No elevar. Solo dar espacio, y fue entonces cuando entendí que esto ya no se trataba del servicio militar. Se trataba de la delgada línea entre ser visto y ser usado. Yo no había pedido el foco, pero ahora que estaba aquí, no me iba a disculpar por permanecer en él. No por lo que llevaba puesto, no por dónde me sentaba, y definitivamente no por el silencio que elegí sobre el grito. Lo que no sabía aún era que, a 60 metros, en una oficina en lo alto de la terminal, se estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de ese vuelo y de mi vida. Su nombre era Robert Ames, subdirector de operaciones de aerolíneas. Y antes de sentarse tras 5 pantallas y un escritorio reforzado, había llevado otro tipo de uniforme. Ames era retirado de la Fuerza Aérea. Pilotó C-130S en su mejor época. Vio cosas de las que nunca habló. Perdió gente que nunca olvidó. Uno de esos recuerdos vivía en un cañón del desierto fuera de Kandahar. Donde su transporte fue alcanzado, quedó en tierra y en llamas. Su escape, un convoy de suministros liderado por una sargento de logística callada que redirigió todo para sacarlos, incluyéndose a sí misma. Nunca dio su nombre. Solo lo hizo. Él nunca olvidó ese rescate. Nunca volvió a encontrarla. Hasta hace 2 horas, cuando su teléfono vibró con un clip enviado por un joven gerente de operaciones en turno de espera. El video no era largo, 27 segundos, granuloso y grabado desde una fila atrás. Mostraba a una azafata diciendo, con suavidad pero con firmeza, a una mujer con chaqueta de fatiga que debía moverse a económica. Luego vino la voz, los soldados se sientan en el medio. La lealtad obtiene el pasillo. La mujer no discutió, no levantó la voz. Ella simplemente se movió. La cámara giró lo suficiente para captar el destello de algo metálico en su mano. Ames se detuvo, rebobinó esa caja. Esa estrella de plata. Solo había visto una de cerca una vez, pero se le había grabado en la memoria. Sus manos se movieron más rápido que su mente. Abrió el registro de abordaje. Sarah West, exoficial de logística de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, capitán retirada. Su pecho se tensó. West. El nombre encajó, no por el papeleo, sino por los informes posteriores a operaciones, por los círculos no oficiales de hombres que debían su vida a personas como ella. Gente que cargaba cajas, no rifles, pero que recibía disparos de la misma manera, tenía que ser ella. Y Ames, a pesar de todo su rango y sus años tras un escritorio, aún creía en hacer algo cuando sabías lo que debías hacer. Así que lo hizo. Abrió el canal seguro de enlace militar y escribió un mensaje directo corto, urgente, FYI. Pasajera en FLR 1987, Capitán Sarah West. Lo que pasó se hizo viral. Recomiendo ojos. Link adjunto, luego se arriesgó. Copió una dirección privada. Pertenecía al general Daryl Flynn. No era cadena formal, solo una línea. Puede que quiera estar en este vuelo, señor. No esperaba respuesta, pero 27 minutos después, Ames recibió un ping. Confirmado. Yo me encargo, lo que no sabía. Lo que ninguno de nosotros sabía era que Flynn acababa de aterrizar, de Alemania. Ni siquiera había llegado a casa. Cuando leyó ese mensaje, no llamó a un chofer. No lo aclaró con protocolo. Reprogramó su boleto, cambió de terminal y abordó el FLR 1987 sin fanfarria. Ni siquiera llevó a su asistente. Eligió su viejo uniforme de gala, planchado pero sin ostentación. Para la tripulación, solo era un alto funcionario digno, volviendo temprano a casa. Para el capitán, era un mentor, pero cuando Flynn subió a ese avión y me vio, fila 31, asiento B, en silencio, sola, algo pasó entre nosotros sin palabras. Reconocimiento, respeto y quizá arrepentimiento.
que me hubieran dejado en ese asiento lo suficiente como para que se convirtiera en una declaración. Supe todo esto después, tras el aterrizaje. Después de la tormenta mediática, después de las disculpas formales y las llamadas repentinas de viejos colegas curiosos. Pero en ese momento, lo único que sabía era esto: alguien había visto y ese alguien había actuado. Eso era lo que cargaba mientras me sentaba en el 11. No solo mi propia historia, sino la cadena de personas invisibles que aún recordaban que hacer lo correcto no se trataba de protocolo, se trataba de tiempo. Flynn no habló mucho cuando me cedió el asiento. No tenía que hacerlo, pero cada segundo que estuvo de pie en ese pasillo. Un general de 4 estrellas, espalda recta, mirada firme, no solo me estaba honrando a mí, estaba honrando la memoria de todos los que sirvieron en silencio, de todos los que nunca se hicieron virales, de todos los que se sentaron atrás porque nadie pensó en mirar. Ames, de vuelta en su oficina, observaba la transmisión de seguridad. Me vio caminar hacia adelante, vio la expresión en el rostro de la azafata cuando pasé, y quizá, por un segundo, volvió a ver aquel cañón en Kandahar, donde alguien como yo lo llevó de vuelta a casa. Algunas personas asumieron que el general Flynn me cedió el asiento por rango como un gesto patriótico. Pero la verdadera, más silenciosa y más pesada, no me saludó por el metal en mi mano. Me saludó por una promesa que una vez hizo y que nunca pudo cumplir. Sucedió en la primavera de 2011. Sobre las crestas polvorientas del noreste de Afganistán, a mi equipo le habían asignado reabastecer una base avanzada que llevaba 4 días sin recibir combustible ni agua. Corrían rumores de jets plantados en cada carretera de entrada y salida. Así que redirigimos hacia arriba, no alrededor. Eso significaba transporte aéreo. Yo era una de las pocas oficiales de logística certificadas para coordinar cargas suspendidas desde tierra. No era un trabajo glamuroso, pero sí se hacía mal. La gente moría, el helicóptero entró bajo. El viento arrancaba el polvo de lado. Enganchamos y liberamos la primera carga. La segunda pasada salió mal. Los cohetes silbaron desde la cresta. Uno alcanzó el rotor de cola. El helicóptero se sacudió, se inclinó. Cayó con fuerza. Había 6 tripulantes a bordo. 2 salieron por sí mismos. Los demás no dudé. Me arrastré entre humo y fuego. Saqué a 2 hombres de los restos. Uno inconsciente, el otro gritando, sangrando fuerte del costado. El último, el piloto, seguía atrapado. Aturdido, la mitad de su uniforme derretido en el asiento. No recuerdo mucho de lo que dije, solo que le pedí que me mirara, que siguiera respirando, que confiara en mí. Recuerdo que era más pesado de lo que parecía. Y que no sentí la quemadura en mi hombro hasta mucho después. Cuando llegó el medevac, yo estaba tendida sobre las rocas a su lado, sin poder oír por un oído, temblando por la adrenalina y el humo. Pero él vivió. Era el mayor Daryl Flynn en aquel entonces, y 3 semanas después recibí una carta sellada, formal, sin firma, pero con el escudo de un mando estampado. Decía: la sargento West no esperó órdenes, se movió porque la vida de alguien se estaba desmoronando. He llevado estrellas en mi cuello y medallas en mi pecho, pero nunca he ganado lo que ella logró en esos 6 minutos. Ella nunca pedirá reconocimiento. Pero yo le debo el honor que una vez reservé para mí mismo. Guardé esa carta, nunca la enmarqué, nunca la mostré porque había algo en ella que me hacía sentir vista y, al mismo tiempo, me hacía querer seguir invisible. El reconocimiento siempre había hecho que la gente actuara de manera extraña conmigo, especialmente personas como Amelia. Así que la enterré. Como la mayoría de las cosas, pasaron los años. Dejé el servicio en silencio, sin ceremonia de despedida, sin pastel de retiro. Nunca volví a ver a Flynn hasta ese día, en el avión, cuando bajó por el pasillo y encontró mis ojos. Algo antiguo se encendió en los suyos. No sonrió, no actuó. Solo dijo: no deberías estar sentada aquí. No dejamos que héroes vuelen en la parte trasera. Y luego hizo algo que me sacudió más que cualquier explosión. Llevó su mano a la frente y saludó, no para recordar a otros mi servicio, sino para devolver lo que sentía que me debía. Para devolverme el momento de honor que creía que nunca recibí. Cuando me senté en el primero C, el silencio a mi alrededor era ensordecedor. Pero mis pensamientos no estaban en esa cabina. Estaban en ese cañón, con el humo del rotor, el tripulante desangrándose, el cinturón derretido y el instante en que no esperé aprobación. Nunca le dije a nadie quién había sido ese piloto. Incluso después de reconocerlo por la carta. Porque para personas como yo, el trabajo nunca había sido sobre reconocimiento. Era sobre cumplimiento. Y aún así, cuando me saludó frente a un avión lleno de extraños, me dio algo que no sabía que me faltaba. Cierre, el tipo que no se pide, el tipo que no se gana con años de servicio ni medallas concedidas, el tipo que llega en silencio un martes por la mañana con un solo gesto de respeto,
Para cuando aterrizamos, había apagado mi teléfono. No porque esperara algo, solo por costumbre. A veces el silencio es más amable que la curiosidad. Pero en cuanto desembarcamos, un joven uniformado me tocó suavemente el codo cerca de la recogida de equipaje. Señora, dijo con suavidad. Quizás quiera revisar Twitter, fruncí el ceño. ¿Por qué? Él solo sonrió, asintió con respeto y se alejó. El bolso colgado de un hombro como un recuerdo. Cuando encendí mi teléfono, se iluminó como un aeródromo a medianoche. Al principio pensé que era un error. Unos cuantos pins, luego una docena. Luego cientos de menciones, capturas, mensajes. De gente con la que no hablaba en años. El titular de un periódico Origin fue lo primero que vi, receptora de la Estrella de Plata, retirada de primera clase por personal de aerolínea familiar. General de 4 estrellas interviene debajo. Una imagen fija del video. Amelia señalando, yo de pie, la caja en mi regazo. Flynn a medio paso en el pasillo, ya quitándose la chaqueta. Luego llegó la segunda ola. Los veteranos comenzaron a compartir la historia. Uno del 101º escribió, si dejamos pasar esto. Decimos que, está bien olvidar a los nuestros. Un aviador de la Marina en San Diego publicó, no mandas a una estrella de plata al fondo y lo llamas lealtad. Te vemos, Sarah West, empezaron a etiquetarme. Amigos, desconocidos. Personas de mis despliegues pasados, incluso algunos civiles, cuyos hermanos o hijas habían servido, entonces apareció el hashtag ArkWestClose. Comenzó como una broma de un ex sargento de logística que escribió. De ahora en adelante. Cualquier personal de aerolínea que intente trucos como este, debe recordar la ArkWestClose. No irrespetes aéreos silenciosos y espere silencio. Despegó. En una hora ya era tendencia en 5 estados. Para la mañana siguiente. Estaba en las noticias nacionales. Los reporteros me contactaban. Uno incluso llamó al oficial de asuntos públicos de mi antigua unidad pidiendo comentarios. Alguien encontró una foto pixelada de la ceremonia en Epstein. Otros hallaron un metraje de una entrevista de hace una década que alguna vez di sobre logística de campo en tiempos de guerra. Apenas recordaba haberla dado, de pronto. Estaba en todas partes, excepto que no. Yo estaba en una habitación de hotel cerca de Jacksonville, sentada en el borde de la cama, con las botas aún atadas, viéndome desplegarme en una pantalla como si fuera otra persona. En un canal había un panel debatiendo si me habían elogiado en exceso. Un presentador preguntó, ¿deberíamos dar un trato especial solo por llevar un uniforme? Otro veterano en el mismo panel respondió de inmediato, no se trata de trato especial, se trata de decencia básica. Esa frase resonó en mi cabeza. Yo no había querido atención. No había grabado nada. Ni siquiera había dicho una palabra cuando me movieron de fila como si no importara. Pero algo en ese momento, una mujer de pie en silencio mientras otra intentaba humillarla. Había tocado un nervio. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de la forma en que borramos a las personas que no exigen ser vistas. Esa noche, un coronel retirado escribió un largo texto en su blog. Nunca había servido conmigo. No conocía mi historia. Pero escribió, en cada guerra hay nombres que la historia olvida. Sarah West nunca pidió ser recordada. Precisamente por eso debemos recordarla. Y quizá ahí fue cuando lo entendí. Esto no iba a desaparecer. Ni los videos, ni los debates, ni el hashtag estampado en tweets y camisetas. Porque, por una vez, un acto silencioso no estaba siendo ahogado por los más ruidosos. Y eso hacía que la gente se preguntara, ¿y si hemos pasado por alto miles de historias como esta? No estuve en la audiencia, pero sabía cómo probablemente se desarrolló. Una sala sencilla, ventanales de vidrio. Alfombra neutra y un aire más frío de lo necesario. 3 personas de un lado de la mesa. 2 gerentes con chaquetas azul marino. Y un oficial de cumplimiento con ojos cansados y un bolígrafo en la mano. Amelia estaba frente a ellos, su uniforme impecable, pero sus hombros ya no rectos. Imaginé cómo empezaron. Procedimental. Educado. Señora Westbrook, gracias por acudir voluntariamente. Amelia probablemente asintió. Labios apretados. Siempre fue buena para sentarse erguida cuando alguien la observaba. Entonces llegó la pregunta, ¿puede explicar por qué reasignó a una pasajera confirmada en primera clase a las 131 bytes sin solicitud del cliente ni necesidad operativa? Quedó flotando en el aire como una niebla que no se mueve. Esperaron. Ella no respondió de inmediato. No porque no tuviera una excusa. Amelia siempre tenía un motivo en los archivos, pero no ese día. Porque la verdad no cabía en el formulario, porque la única respuesta que tenían no quería que ella se viera mejor que yo, no era algo que pudiera justificar en un documento titulado Revisión de incidente por desviación de política operativa. Te imaginé a alguien deslizando una transcripción impresa del registro de cabina sobre la mesa.
Luego, en silencio, la mujer mayor, directora de ética o tal vez de recursos humanos, hizo la siguiente pregunta: ¿sabía usted que ella era receptora de la estrella de plata antes de la reasignación? Amelia negó con la cabeza. No era cierto. No lo sabía. Pero tampoco le importó preguntar. Entonces el hombre al lado de la directora dijo algo distinto. No formuló una pregunta. Colocó una mano sobre la carpeta y dijo: usted no la odiaba. No es eso. Una pausa. Simplemente no soportaba ser la que siempre estaba detrás de ella. Siguió un silencio largo y abierto, como una confesión que no necesitaba palabras. Ella no protestó. No explicó que yo nunca le había restregado mis condecoraciones en la cara. No mencionó que había hecho el cambio de asiento con unos cuantos toques en el teclado, pensando que pasaría desapercibido. No dijo que ese día se sintió pequeña o que siempre había estado persiguiendo algo invisible. Y al no hablar, lo dijo todo de imagino que alguien le ofreció agua. Imagino que ella sintió con la mirada baja. No hubo voces alzadas, ni drama. Solo una advertencia impresa y la palabra revisión marcada en amarillo y una nota en su archivo que nunca se borraría del todo. El incidente reflejó posible sesgo y falta de juicio durante una decisión operativa. Pero sabía que eso no era lo que se le quedaría grabado. Lo que se le quedó fue la certeza de que alguien había visto a través de ella, finalmente. Que su envidia ya no era solo suya. Había sido nombrada, la junta de revisión la despidió con formalidad. Se puso de pie, recogió su carpeta, asintió una vez y salió de la sala con la misma compostura con la que caminaba por el pasillo de aquel avión. Pero esta vez, nadie giró para mirarla con orgullo. Nadie susurró sobre su profesionalismo. Nadie se ofreció a acompañarla. El pasillo se sintió más largo. Las luces, más duras. Y su sombra, más pequeña. Yo no estuve allí, pero he estado en salas así. Salas donde el aire dice la verdad más fuerte que las palabras. Y sé lo que es escuchar un silencio que te cambia. Fue 2 días después del vuelo cuando sonó mi teléfono. Sin identificación de llamada. Sin número guardado, pero supe quién. Era antes incluso de contestar. El tipo de silencio que sigue a un colapso público nunca es verdaderamente silencio. Solo espera que alguien esté listo para decir algo humano. Respondí al tercer timbrazo. Sarja llegó la voz, pequeña y despojada de pulido. Soy yo, Amelia. No hablé de inmediato, solo escuché. Debía estar en algún lugar privado. Su voz no tenía eco. La imaginé en una escalera, sujetando su teléfono como si fuera lo único firme que le quedaba. Nunca debí tocar tu asiento. Ni siquiera pensé. Solo vi tu nombre y algo en mí se detuvo, quebrada, supongo que estaba llorando. Aunque intentaba ocultarlo, me puse celosa. No de la medalla, no del general, sino de la forma en que la gente te miraba. Como si importaras. Su voz se quebró. Yo solo soy una azafata. Nadie te recuerda. Tú ya eras alguien antes de subir a ese avión. Eso me golpeó distinto porque recordé lo que era ser la soldado de la que nadie se acordaba. Recordé arrastrarme por un campo quemado para atender a un oficial de comunicaciones al que nadie más podía alcanzar. Solo para que mi nombre no apareciera en el informe posterior, Amelia, dije despacio, no eres invisible. Ella dejó escapar una risa breve, rota. No dirías eso si oyeras lo que la gente dice en la sala de la tripulación. Piensan que estoy acabada. No lo estás, respondí. Pero necesitas tomar una decisión. La línea volvió a quedar en silencio. Puedes quedarte pequeña y amargada, o puedes hacer tu trabajo tan bien que nadie vuelva a olvidar tu nombre. No porque grites, sino porque apareces mejor. Otra pausa. Un suspiro contenido en su garganta. No creo merecer esa oportunidad. Nadie la merece, dije suavemente, por eso se llama redención. Se gana, no respondió enseguida, solo respiraba, intentando mantenerse en pie. Pude notar que esa llamada le había costado algo, y, en cierto modo, a mí también. Es más fácil quedarse con la rabia. Llevar el momento de humillación como una insignia. Pero tal vez sanar no se trate de la reivindicación. Tal vez se trate de permitir que alguien sea más que su peor momento. Porque todos hemos tenido. Esos, lo siento, Sarja. Las palabras llegaron por fin, claras y sin defensas. Te creo, respondí. Y lo hice, no porque fuera rápida en perdonar, sino porque sabía lo que significaba ser vista como menos de lo que eras, hasta que lo probabas de otra manera. Gracias, susurró, por no colgar. Serví con personas que nunca dejaban a nadie atrás. Intento hacer lo mismo. La línea permaneció en silencio unos segundos más. Luego escuché un clic suave. Había colgado. No por desprecio, sino con el tipo de silencio que dice, intentaré hacerlo mejor. Y la próxima vez dejaré que mi trabajo lo diga por mí. Me quedé allí con el teléfono aún en la mano, los ojos fijos más allá de la pared. No era cierre, no realmente, pero era algo más fuerte. Un puente no construido solo con disculpas.
sino con el valor que le costó a ella hacer esa llamada, y con la elección que hice yo al responderla. Todo comenzó con un memorando. 2 semanas después del vuelo. Alguien me lo reenvió desde un boletín de aviación del que nunca había oído hablar. Efectivo de inmediato. Decía, los veteranos militares condecorados con citaciones válidas tendrán su clase comprada respetada, sin importar el estatus de lealtad. El personal de tierra y de vuelo recibirá instrucciones bajo el nuevo anexo de derechos de los pasajeros. Ahora formalmente referido como la cláusula West, tuve que leerlo 2 veces antes de asimilarlo. Lo habían nombrado por mí, no por el general, no por el incidente, sino por la persona más callada en ese vuelo. Al principio, no supe cómo sentirme. Yo no había pedido esto. No había presentado ninguna queja ni dado entrevistas. No había levantado la voz, pero quizá por eso importaba. Al final de esa semana, no solo los blogs de aviación recogían la historia. La prensa nacional sacaba titulares como «Escándalo aéreo provoca nuevas protecciones para veteranos». «Estrella de plata impulsa cambio de política». La cláusula West. Dignidad en los cielos. Mi bandeja de entrada empezó a inundarse, la mayoría de otros veteranos. Un sanitario retirado de la Marina escribió, vi el video 10 veces. He sido invisible en aeropuertos más veces de las que puedo contar. Tú nos hiciste visibles, una madre de Ohio dijo, mi hija. Está en los marines. Vio lo que pasó, y dijo que le hizo sentir orgullo de volver a usar el uniforme. Pero el mensaje que más se me quedó vino de una mujer llamada Karen, en Tucson. Ella no era veterana. Ella no estaba relacionada con uno. Escribió, Sarja, yo solo soy maestra. Nunca he hecho nada tan valiente como tú, pero después de ver lo que pasó, me di cuenta de que he sido cómplice en momentos en los que debí haberme levantado. No volveré a quedarme callada. Gracias. Ese correo me hizo llorar. No porque necesitara el elogio, sino porque de pronto entendí algo. A veces tu historia no se trata de ti. A veces se trata de lo que les permite ver a los demás en sí mismos. La aerolínea dio una conferencia de prensa, una semana después, yo no fui. Me quedé en casa. Pero vi la transmisión en vivo desde mi cocina, con una taza de café en la mano y mi perro a mis pies. La directora ejecutiva, una mujer llamada Dana Hill, estaba en el podio con un traje azul marino, viéndose tan cansada como decidida. Vivimos en un país donde el respeto no debería requerir una medalla, dijo con claridad. Nadie debería tener que mostrar prueba de sacrificio para ser tratado con decencia básica. Pero si alguien ha hecho ese sacrificio, debemos ser los primeros en ponernos de pie. No los últimos. Las cámaras hicieron clic. Su voz no titubeó. Esto no. Se trata solo de veteranos. Se trata de cultura, de cómo nos vemos entre nosotros. La cláusula West es un pequeño paso hacia recordar nuestra obligación compartida de honrar la dignidad. La lleve o no un uniforme, pausé la transmisión justo ahí, no porque necesitara verla de nuevo, sino porque por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. No allá afuera, sino dentro de mí. Una extraña clase de paz. No era venganza. No era triunfo. Era reconocimiento. Silencioso, firme, ganado. Ellos no me debían nada. Pero alguien había elegido levantarse de todos modos. Y para alguien como yo, que pasó años apareciendo por otros en silencio. Eso lo era todo. Todavía no uso la estrella de plata. Permanece en una caja forrada de terciopelo en mi cajón superior, guardada bajo una camiseta doblada con cuidado y una foto de mi antigua unidad en Kandahar. Sin reflectores, sin vitrina, sin ego. Durante años pensé que no llevarla me hacía humilde, pero en realidad la estaba escondiendo. Como si el reconocimiento fuera algo por lo que debía disculparme. Como si sobrevivir, solo sobrevivir, no fuera una historia que pudiera cargar conmigo. Ahora la dejo ahí porque yo lo elijo. Ya no se siente como una carga, se siente como un marcador de página. Uno que puedo cerrar cuando el capítulo termina. Doy clases de defensa personal para mujeres 2 veces por semana en el centro comunitario local. No es nada lujoso, solo colchonetas, espejos y la risa incómoda. De vez en cuando alguien pierde la postura. Pero importa. No les hablo del ejército a menos que pregunten. La mayoría no lo hace. Me conocen como la señorita West, la callada. La que se mueve con precisión y vigila las salidas como si hubiera nacido para eso. Quizá eso sea suficiente. Hay una adolescente llamada Kila que nunca mira a nadie a los ojos. Se estremece cuando la gente eleva la voz, pero nunca falta una clase. Hace unas semanas, se quedó cuando todos se habían ido. Me preguntó si alguna vez había sentido miedo en la vida real. Le dije la verdad, sí. Pero no dejé que me impidiera estar donde necesitaba estar. Ella no dijo nada después de eso, pero en la siguiente clase se paró más erguida. Por eso sigo enseñando. No por medallas, no por reconocimiento, sino por momentos como ese. Pequeñas
Silenciosas victorias que nadie aplaude, pero que sientes en el pecho mucho después de que se apagan las luces. De vez en cuando, alguien en el pueblo me reconoce por el video. Dudan, preguntándose si deberían decir algo. A veces lo hacen. Una barista una vez me entregó mi café y dijo, gracias por hacer que la gente lo piense 2 veces. Un adolescente en el supermercado susurró. Usted es la señora del avión, ¿verdad? Usted se mantuvo firme. Son torpes al decirlo. Rápidos, educados. Yo siempre sonrío y asiento. Pero lo que en realidad quiero decir es que no fue solo por mí. Porque no lo fue. Fue por cada mujer a la que alguna vez hicieron callar. Por cada veterano que alguna vez se sintió invisible. Por cada persona que alguna vez cargó algo sagrado y le dijeron que no importaba. Levantarme ese día no cambió quién soy. Me recordó quién siempre fui. No necesito ser recordada como heroína. Solo como alguien que no se quedó callada cuando importaba. Alguna vez creí que las batallas requerían ruido, gritos, marchas, titulares. Pero con el tiempo he llegado a darme cuenta de que algunas de las batallas más duras no levantan sonido alguno. Tienen lugar en los espacios silenciosos entre hermanas, entre filas de asientos de avión. Entre la elección de hablar o permanecer en silencio. Escribí recientemente en mi diario, no todas las guerras necesitan armas, algunas solo necesitan que te mantengas firme sin hacer que alguien más se incline. Esa frase se quedó conmigo. No porque sonara sabia, sino porque la viví ahora. Cada miércoles por la tarde, en el centro comunitario del centro, llego temprano. Barro el piso aunque alguien más ya lo haya hecho. Reviso las colchonetas, estiro, respiro. Y entonces, las mujeres comienzan a llegar. Algunas son enfermeras. Algunas son maestras, algunas están recuperándose de algo de lo que no hablan. No vienen aquí para convertirse en guerreras. Vienen para recordar que ya lo son. La fuerza no está en lo fuerte que golpeas, les recuerdo. Está en lo calmada que te mantienes. Pasamos por las rutinas, posturas, agarres, liberaciones. Pero la verdadera enseñanza sucede entre los ejercicios. Una mujer con 2 trabajos y 3 hijos me cuenta que esta semana se enfrentó a su jefe. No gritó, no lloró. Simplemente se mantuvo firme y dijo que no. Otra confiesa que finalmente dejó a alguien que le decía que no valía nada. Empacó una maleta. Tomó la mano de su hijo y salió en silencio. No comparto toda mi historia con ellas, pero saben lo suficiente. Han visto el video, han leído los titulares. Algunas incluso vieron la audiencia donde mi hermana miró al suelo y finalmente dijo la verdad. Pero lo que importa no es que yo fuera la mujer en un asiento. Lo que importa es que fui la mujer que no pidió que alguien se moviera, pero lo aceptó, con gracia cuando alguien lo hizo. Eso es lo que quiero que ellas lleven consigo. No el momento viral, sino la quietud antes de él. La decisión de no vengarse, de no escalar, sino de mantener el terreno con dignidad. La sala brilla con una luz ámbar cálida, mientras el sol se hunde, detrás de los edificios de ladrillo afuera. Partículas de polvo bailan en el aire. Alguien ríe, luego se detiene, y todas ríen también. Camino entre ellas. Corrijo una postura aquí. Ofrezco una mano allá. Nadie parece un héroe en esa sala. Ni yo. Ni ellas. Y esa es la belleza de todo esto. No necesitamos parecerlo porque la verdadera fuerza no pide atención. Simplemente aparece y se queda. Si alguna vez alguien te hace sentir pequeña, no grites. Míralo a los ojos y deja que tu silencio le recuerde lo que se siente la culpa. Esa fue la lección más difícil para mí. Durante años pensé que el poder venía del volumen, de los discursos, de las medallas. Pero ahora sé que el verdadero poder es callado, firme, inquebrantable. En ese vuelo. No hablé para defenderme. No levanté mi estrella de plata. No recordé a nadie lo que había hecho, pero alguien más lo recordó. Y eso hizo toda la diferencia. No abordé ese avión para dar un discurso. No volé para ser recordada. Solo no quería ser olvidada. Hay una diferencia. Cuando el general se puso de pie por mí. La gente pensó que estaba honrando mi rango, pero no era así. Estaba honrando un momento, años antes, cuando yo me levanté en silencio por alguien más, cuando nadie más lo hizo, y así que ahora. Te dejaré con esto. Si alguna vez ves a alguien siendo empujado hacia abajo, sé la primera persona en levantarte. No esperes aplausos. No esperes que alguien te siga. Solo hazlo, porque así es como cambian las cosas. No con indignación, sino con ejemplo. Antes de despedirnos. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche en la que historias como esta te hacen compañía. Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta.
sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio, hasta que estés lista para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima.